qué cosas fluyen, de qué manera el valor y el trabajo de los equipos fluyen por esos value streams, y por supuesto vamos a estar hablando también de métricas. Y al final el plan para hoy es que construyáis vosotros mismos un plan de acción para empezar a moveros un poco en esta dirección de value stream management, ¿sí? Pero bueno, yo creo que lo primero, Alonso, es que nos presentemos, ¿no? Rápidamente. Si Pues quieres venga, arrancar. arranco yo. Pues soy Alonso Álvarez, uno de los lead experts de Netmind, precisamente en este entorno de la Business Agility. Bueno, voy a enseñar un objeto que va a causar una división entre el público, entre los que dicen, ah, mira, y los que digan, ¿eso qué es? Bueno, pues con esto hacía yo prácticas en la universidad, así que os podéis hacer una idea de los años que llevo en esto. Y poco más. Tengo algún librillo publicado sobre el tema de la agilidad y he pasado casi toda mi carrera profesional en el mundo de la innovación tecnológica. Y conmigo está Gabriel, que se presenta al solo muy bien. Pues sí, bueno, algunos ya me conocéis, mi nombre es Gabriel Casarini. Bueno, yo por el acento ya os habéis dado cuenta, soy argentino, pero bueno, llevo 15 años viviendo en España y el acento sigue ahí. Y lo mío pues ha sido trabajar con equipos ágiles desarrollando software, sí, diferentes roles, con también bastantes años, pues aquí en España, antes de esto en Bélgica. Y bueno, siempre trabajando con equipos ágiles, algunos más ágiles que otros, orientado todo al desarrollo de software, ¿sí? Entonces, pues yo creo que en esto también coincidimos con Alonso, en esa pasión por trabajar con equipos ágiles y bueno, ir de alguna manera aprendiendo también sobre las cosas que van pasando, sobre los problemas que hay que resolver con estos equipos, y yo creo que por eso también terminamos un poco los dos coincidiendo en esto de Value Stream Management, ¿sí? Pero bueno, más allá de las presentaciones, estaremos hablando de estas cosas. Fijaos, y esto son palabras mayores, lo dice Gartner, que para el año 2023 el 70% de las organizaciones, según estiman ellos, estarán utilizando Value Stream Management, ¿sí? Para mejorar básicamente la entrega de valor a sus clientes. Y esto lo dice Gartner, ¿sí? Entonces, bueno, para tratar de alguna manera entender eso, hoy vamos a estar viendo las diferentes olas de agilidad. ¿En qué momento estamos ahora en cuanto a agilidad? ¿Sí? Estamos en la agilidad de equipos, estamos en la agilidad más a nivel organizacional. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Sí? Y bueno, esto conecta directamente con otro tema principal, que es la Business Agility, y vamos a ver qué nos lleva precisamente a ella. Y de ahí nos vamos a ir directamente a Value Stream Management, ¿sí? Como un camino para alcanzar esa Business Agility que vamos a definir ahora a continuación, ¿sí? Y bueno, como parte de Value Stream Management, pues está el Value Stream Management, el Value Stream Mapping, ¿sí? Como una herramienta para tratar de identificar qué cosas deberíamos tratar de mejorar. Y vamos a ver, como decíamos antes, pues qué es lo que efectivamente fluye, ¿sí? Por esos value streams. Vamos a ver cosas de métricas, ¿sí? Y vamos a ver un modelo concreto que es el de Flow Framework, ¿sí? Pero bueno, como decíamos, todo esto también la idea es que sea muy interactivo y os pedimos que participéis, por favor. Y también tenemos diseñadas algunas actividades. Y estas actividades las vamos a hacer con una herramienta que es Miro. Entonces, voy a compartir un enlace ahora mismo por el chat. Para esto no tenéis que instalar nada, simplemente os conectáis. No tenéis que tampoco estar registrados. Y bueno, podéis entrar ahí directamente. Por cierto, le voy a dar a... Ah, bueno, no, se está grabando. Se está grabando, ¿verdad? Está grabando, sí. Vale, estupendo. Entonces, con ese enlace que tenéis ahí, os pedimos que vayáis al navegador. El mejor navegador es probablemente Chrome para esto. Si tenéis a alguien todavía, Internet Explorer no va a funcionar. Entonces, Chrome, Safari, Edge o Firefox, esos funcionan bien. Entonces, que os conectéis ahí, vemos que estáis entrando. No tenéis que estar registrados, podéis acceder de forma completamente anónima.
Y bueno, aquí tenemos una serie de tableros. ¿Sí? Si vais ahora a lo que estoy mostrando por Zoom, vais a ver que tenemos aquí una serie de tableros, un montón de tableros, y una forma fácil de navegar por esos tableros es a través de una barra de navegación lateral. Entonces, voy a explicar ahora para los que no estéis familiarizados con Miro, cómo activar esa barra lateral. Si os vais a la esquina inferior izquierda, vais a ver que hay un pequeño icono que son como dos flechitas, ¿sí? Tocáis ahí y entonces se despliega una barra horizontal, lo que estáis viendo ahora en mi pantalla. Tocáis el primer icono de esos, frames, y entonces se despliega una barra vertical en la parte izquierda, o por lo menos a mi izquierda, ¿sí? Y seguramente lo que veis ahí es un montón de imágenes que representan los tableros. Y entonces, si vais arriba, donde dice frames, tenéis dos botones, tocáis el segundo, que dice list, y esa lista entonces de imágenes se convierte en una lista de nombres. Y esto es lo que podemos usar ahora para navegar por todos esos tableros. ¿Sí? Entonces, nosotros para las actividades vamos a estar diciendo, pues, por favor, id al enlace número 7, por ejemplo. Entonces, pincháis el enlace número 7. ¿Sí? Sería un poco esa la idea. Pero bueno, antes de empezar con las actividades y para ver que efectivamente estáis todos familiarizados más o menos con esto, si alguien tiene dificultad que lo diga. Pero bueno, os vamos a invitar a ir a todos al tablero número 2. Pero bueno, nosotros también tenemos superpoderes, así que os podemos traer a todos a ese tablero número 2. Sí, ahora, si estáis en el navegador, en Miro, deberíais estar todos viendo el tablero número 2, ¿quién soy? ¿Sí? No sé si alguien tiene problemas para conectarse a Miro. Bien. Y entonces, vamos a hacer esta primera actividad que es un poco de práctica para presentarnos muy rápidamente. Entonces, os pedimos que cada uno de vosotros escojáis uno de esos post-its que aparecen en ese tablero y que entonces escribáis ahí vuestro nombre y vuestro primer apellido. Voy a poner el enlace de nuevo porque hay personas que se han conectado ahora y no ven el chat. Sí, lo estoy poniendo yo, Gabriel. Vale. Bueno, buenas tardes a los que habéis entrado ahora. Fijaos que tenemos en el chat un enlace para Miro, que es una plataforma. No tenéis que estar registrados, podéis acceder de forma anónima. Y entonces, pinchando ese enlace, en el navegador se abre una serie de tableros y tendríais que poder entrar al segundo. Entonces, al segundo tablero, si alguien tiene problemas, que nos lo diga, abrid micro y entonces intentamos resolverlos. ¿Sí? Bueno, vemos ahí los nombres. Sí, bueno, eso esencialmente es para soltarse los dedos con la herramienta, quien no se haya visto antes con Miro. Vale, pues no sé si alguien quiere Todas, pues, comentar rápidamente, si os queréis presentar muy rápidamente, quiénes sois, qué hacéis, cuál es el interés con Value Stream Management. Empiezo yo si queréis, ¿me veis? Venga, sí, genial, venga. Miguel. ¿Qué tal? Rompo el hielo. Soy Miguel Martín, y trabajo en BBVA en el área de organización. Y bueno, pues oye, la verdad que el otro día pues tuvimos también oportunidad de conversar por primera vez. Y bueno, pues oye, sí que me estoy adentrando en este mundo, ¿no? Aunque ya conocía cosas y, como ya sabéis, hemos avanzado en bastantes cosas, pero bueno, pues quería profundizar, ¿no? Es verdad. Pues sí, BBVA está haciendo estas cosas desde ahora, ¿no? O sea, hemos hablado, sí. ¿Alguien más que se anime?
alguien que no se haya podido conectar a Miro, que tengáis problemas para acceder al tablero. Venga, comienzo yo y de paso me decís cómo entrar al tablero, que llegué al último y no me he enterado. Bueno. Soy Fabián, trabajo en Sportium y soy el responsable de la parte de IT. Y estamos pues allí en el largo camino de implementar pues Safe y bueno, aprendiendo. Vale, pues bien, Fabián. Fíjate, hemos puesto en el chat un enlace. Si lo puedes abrir. Sí, yo tengo el enlace y entré al Miro. Lo que pasa es que Vale. no sé cómo focalizar en la pizarra concreta. Vale, mira, entonces te puedo traer, como tengo superpoderes, te puedo traer al tablero número 2. No sé si lo ves ahora. Ahora voy. Y entonces de ahí le das doble clic a un post-it de esos que tienes y escribes tu nombre. Genial. Uno vacío a ser Genial. posible. Muy bien. Muy bien. Y bueno, no sé si alguien más se quiere presentar, si no retomamos lo que teníamos pensado. Pues bueno, vamos volviendo entonces a la presentación. Y lo dejo todo en tus manos, Alonso. Bien, pues venga, vamos a resolver una de las incógnitas que planteaba Gabriel al principio. Las olas de la agilidad. Bueno, esto es una idea que nace en 2016. La verdad es que yo creo que la ha abrazado con entusiasmo mucha gente y se ha convertido en una referencia, ¿no? Ahí habrá quien lo vea de otra manera, pero en general es un buen punto de partida. Bueno, ya sabéis que todo esto que llamamos Agile, pues nació, bueno, hace 21 años, o sea, hace 20 años que se firmó el famoso manifiesto ágil. En realidad viene de mucho antes, ¿no? Jeff Sutherland decía que el primer sprint se terminó en el año 93, incluso si rastreáis precedentes anteriores como, pues no sé, el modelo espiral, que injustamente olvidado, que es del año 88. Pero bueno, si marcamos un hito de partida, pues sería el año 2001. Y todo esto que llamamos Agile, pues nace para resolver un problema muy concreto, que es cómo construimos software con equipos pequeños. Y al principio, pues había una cierta divergencia en cuanto a opiniones, en cuanto a formas de abordar ese problema. Hoy en día yo creo que está bastante establecido, ¿no? Todos sabemos, pues tenemos Scrum, tenemos Kanban, tenemos Scrumban, tenemos XP, tenemos DSDM. Tenemos distintas aproximaciones y yo creo que está bastante claro cuál encaja mejor en cada momento y en ese punto pues no hay demasiadas dudas. Ese problema evoluciona y rápidamente tenemos la siguiente evolución, la siguiente ola, que es el escalado. Vale, está muy bien cuando tengo un equipo pequeño que construye software. ¿Qué ocurre cuando mi producto no necesita un equipo pequeño, sino múltiples equipos? ¿Qué pasa si necesito 20, 30, 50, 200 o 1500 personas, ¿no? Ahí nace todo el mundo del escalado con distintas propuestas a día de hoy todavía bastante beligerantes, ¿no? En cuanto a decir que quién tiene la verdad. Ahí tenéis Scrum at Scale, tenéis Safe, Less, Nexus, modelos como el mal llamado Spotify, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía estamos en un punto en el que no tenemos ese catálogo tan claro de en tu problema te viene mejor usar esto, te viene mejor usar lo otro. Y la tercera ola surge muy poco después y es cuando se constata, muy poco después incluso de la formalización del manifiesto ágil, cuando se constata que si de verdad queremos obtener los beneficios asociados a la agilidad, necesitamos como mínimo la complicidad de otras áreas, ¿no? Esto no funciona bien si la agilidad es un nicho en las áreas de IT y no lo adopta pues, gente de negocio o otras áreas dentro de la organización. Y de ahí nacen pues, una serie de propuestas que todavía no están muy formalizadas, no hay modelos claros como tales y se ve como están apareciendo pues en distintas áreas, pues hay bastante efervescencia, ¿no? La parte de recursos humanos ágiles es seguramente donde más publicaciones se están haciendo últimamente, pero afectan a mucho más, ¿no? La gestión de la estrategia, las operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta de dónde estamos, bueno, pues aquí tenemos a Mick Kersten que nos está diciendo
el autor de este libro bastante influyente, ¿no? Y el de Project to Product, nos está diciendo que las organizaciones que sean capaces de dominar la entrega de software a gran escala definirán el paisaje económico de este siglo en el que estamos. Y ahí pues no está más recordar pues lo que dice, por ejemplo, el CEO de ING, ¿no? Que dice que ING es una empresa de software que da la casualidad de que tiene una licencia bancaria. Es decir, el software se está convirtiendo en un elemento central, ahora sí, de las organizaciones de todo tipo. Es cierto que a partir de cierto tamaño, ¿no? Quizá no sea tan crítico en la panadería de la esquina, pero en cuanto una organización alcanza cierto volumen, el software se convierte no en un elemento adicional, una unidad de costes donde lo que hay que buscar es la máxima eficiencia, sino aquellas organizaciones que lo han entendido como un elemento estratégico diferenciador y en el que basar su core y su estrategia, pues son las que están dominando distintos mercados. Al principio eran más puramente tecnológicos, pero hoy lo empezamos a ver por todas partes, ¿no? Y es algo de lo que se están dando cuenta muchas organizaciones. Claro, ¿cómo sacamos el máximo partido a esta idea del software como elemento central y como activo estratégico? Pues aquí tenemos al creador de SAFe que nos dice que la idea es la Business Agility. De hecho, SAFe, por ejemplo, que nació, como decía, para resolver este problema del escalado, cada vez se fija más en extender esta idea de la agilidad al resto de la organización, ¿no? A la estrategia y desde la estrategia, las operaciones y cómo influye en la cultura y cómo influye en el liderazgo y cómo influye en el aprendizaje. ¿Pero qué es esto de la Business Agility? Pues, bueno, esta definición me voy a ahorrar el origen, pero es una definición de verdad que expresa un autor, ¿no? Dice, la Business Agility es todo lo que necesita una organización para alcanzar su propósito sin importar lo que depare el futuro. Fabuloso, ¿no? Póngame 5 de esto. Es que es como magia la Business Agility. Bueno, no. Vamos a ir un poquito más a lo concreto, ¿no? La Business Agility es sobre todo dos cosas. Una capacidad de adaptación, porque lo que estamos haciendo es responder a un mundo cambiante, a un mundo aceleradamente cambiante, y es un estado, no una meta final. No alcanzas la Business Agility y te olvidas, lo cual es natural. Si estamos hablando de una capacidad de adaptación, mientras el mundo cambie, pues tendremos no solamente que adaptarnos a él, sino seguramente los mecanismos con los que nos adaptamos a esos cambios en el mundo también tengan que cambiar y adaptarse. Y este concepto viene definido por dos caras. Una, pues lo que define la Business Agility sería pues esa adaptación rápida y flexible a unos cambios definidos, ojo, por la complejidad, lo cual pues tiene muchas implicaciones. Viene muy definida por la innovación y el aprendizaje. A fin de cuentas estamos hablando de organizaciones que aprenden, y pensad las implicaciones que tiene pensar que una organización aprende, qué tipo de herramientas tienen sus empleados, cómo genera ese aprendizaje, cómo se interioriza en la organización. Un foco en el valor para el cliente. También esto tiene fuertes implicaciones desde el punto de vista de gestión económico. Pasamos de un paradigma de valor ante todo para el accionista a valor ante todo para el cliente. Esto también tiene muchas consecuencias por detrás. Dado que Agility forma parte del nombre, pues no es casual que Agile, sus técnicas, paradigmas, modelos mentales, herramientas, métodos, forme parte de esta Business Agility, al menos como el medio que nos lleva a ella, y la implicación del conjunto de la organización que hemos mencionado. Y la otra cara es que se abarca todo, pues abarca todo. Personas, cultura, liderazgo, estrategia, governance. La lista no es la misma de un autor a otro, pero si me decís que echáis en falta las operaciones, pues ahí las tenéis, ¿no? Entre organización, proceso, liderazgo, ahí y tecnología tenéis metidas las operaciones. Bien, si seguimos con las citas, dice Klaus Leopold, el autor de este concepto de Fly Levels, que la Business Agility se alcanza cuando se optimiza la entrega de valor al cliente. Y más tarde o más temprano queda claro que tenemos que abordar cambios en la estructura organizacional para dar soporte a esto. Por cierto, Klaus Leopold estará en la Adaptive Organization Week,
que organiza Netmind del 18 al 21 de octubre, junto pues, a otros autores que casualmente van a aparecer aquí referenciados. Vemos que es una oportunidad vamos, muy valiosa para escuchar en primera persona lo que tenga que decir Klaus Leopold y además incluso plantearle preguntas, ¿no? Pues, como os decía, él nos está diciendo que eso se alcanza cuando somos capaces de entregar valor. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos de lejos de esta Business Agility? Pues ahora mismo a continuación tenemos una actividad para parar un poco esta parte más discursiva y que nos digáis sobre este tablero que ya conocéis, cómo sentís o cómo se ubica vuestras organizaciones, ¿no? Estamos hablando de la situación actual con respecto a estos factores. No os vamos a preguntar cómo estáis con respecto a la Business Agility per se, sino a estas dimensiones que son tan importantes, ¿no? Cómo estáis delineados con las necesidades del cliente, cuál es la visibilidad o la transparencia fundamental para alcanzar esa Business Agility, cómo estáis de innovación, de adaptabilidad y cuál es el grado en el que se alcanza ese engagement de los empleados. Entonces, entiendo que Gabriel toma los mandos porque hay que mandar. Exacto. Entonces, asumo que ya estáis todos, ¿verdad?, conectados a Miro. Entonces, vamos a hacer esta actividad en equipos, en grupos, ¿sí? Os hemos mezclado en unos grupos aleatorios, no toquéis nada todavía. Y entonces, fijaos, la idea, como bien comentaba Alonso recién, la idea es tratar de ver un poco dónde estamos, dónde estáis vosotros, ¿sí? O dónde está vuestra organización o vuestro equipo, ¿sí? ¿Cuál es ese contexto en el que estáis? Y entonces os invitamos, y ahora vamos a crear los grupos, a que de forma individual cada uno de vosotros, ¿sí?, vayáis al tablero que ahora os vamos a decir y entonces seleccionéis un color. Cada una de las personas del equipo, va a haber 4 o 5 personas por equipo, seleccionéis un color y entonces votéis más o menos, ¿sí?, como estoy haciendo yo ahora con los puntos rojos, que votéis más o menos dónde estáis posicionados, en qué nivel estáis en cuanto a alineamiento, en cuanto a visibilidad, por ejemplo, qué visibilidad tenéis sobre la actividad de los equipos o sobre el resto de la organización, si sois un equipo pequeño y estáis completamente desconectados, por ejemplo, o no de la gente de negocio o de los departamentos de soporte, pues entonces la visibilidad tal vez es muy baja. En cuanto a innovación, ¿cómo os veis a vosotros mismos en cuanto a innovación? ¿Estamos innovando un montón o realmente no? ¿Qué capacidad de adaptación tenemos para todos los cambios externos? Y también nos interesaría saber un poco que nos contarais cómo os veis a vosotros mismos, bueno, a la organización o al equipo, en cuanto al engagement de los empleados, ¿sí? ¿Cómo de motivados están esos empleados de vuestra organización o de vuestro equipo? ¿Sí? Entonces, como decía, necesitamos que estéis todos en Miro y os voy a contar ahora quiénes estáis en cada uno de los equipos, ¿sí? Entonces, en el equipo 1 la tenemos a Chus, a Irene y a Miguel Martín. Vosotros deberíais ir al enlace número 3, ¿sí? En el equipo 2 tenemos a Anabel, a José Ignacio Verdú y deberíais ir al enlace número 2, perdón, al enlace número 4, ¿sí? En el equipo número 3 tenemos a Freddy, a Teresa y a Tony Fraga. Vosotros tendréis que ir al enlace número 5, sois el grupo 3. El grupo 4 está formado por Giuseppe, Juan Antonio Calvo, Marc y Sergi, ¿sí? Y tendríais que ir entonces al enlace número 6. En el equipo... ¿dónde estaba? En el equipo número 5. Pues están José y Santiago Sierra y vosotros vais al enlace número 7 y en la sala número 6 estáis David Martínez, Fabián, Israel y Poco F3 Sandra. Recordad que en la medida que podáis cambiar ahí el ID de Zoom para que aparezca vuestro nombre y vuestro apellido, así os podemos identificar y luego haceros llegar el material, ¿sí? Entonces, esa es la sala número 6. ¿Queda más o menos claro? Entonces, ahora os vamos a enviar a las salas, vais a tener un espacio para que discutáis vosotros
un poco este alineamiento, visibilidad e innovación, y luego de forma individual, ¿sí? Que votéis. Os damos muy poquitito tiempo para esto, solamente 4 minutos para que votéis, y luego os vamos a traer a todos a la sala principal, ¿sí? No sé si estáis o no familiarizados con este concepto que tiene Zoom de crear estas salas independientes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dónde aparecen las salas? Perdón. Sí, ahora las vamos a crear y vais a ser transferidos directamente, Miguel. Tenéis que aceptar una ventana que aparece. Vale, bueno, entonces, abro las salas. Fijaos, os aparece seguramente una ventanita que tenéis que confirmar y entonces con eso pasáis directamente a la reunión de vuestro grupo. Veo que estáis algunos de vuelta. Anabel. Sí, ya estaba ahí. Muy bien. No. Claro, esto de ¿Vais bien de tiempo? Sí, más o menos. El tiempo nos devora. Porque Ya, además ojo, ya. nos devora. Siempre, tranqui. Bueno. Qué intriga, todos los paneles aquí ocultos. Ja, Qué guay. a ver qué sale. Venga, seguro que bien. Ahí vuelven. Bueno, sí, los traigo de vuelta. Bueno, y Alonso, claro, nosotros algunos hemos sido también asignados a salas, pero es que no hay forma de evitarlo casi. Sí. Buenas tardes. ¿Estáis volviendo? Genial. Van apareciendo. Bueno, estamos viendo que las puntuaciones son bastante altas, ¿no? O sea, tenéis una buena valoración en general de todas esas dimensiones. O bueno, cierta variabilidad. ¿Eso qué será? ¿Conformismo o...? Cuesta, ¿eh? Cuesta evaluarse, lo estábamos comentando ahora, ¿no? Lo complicado que es evaluarse cuando estás dentro, ¿no? Y te falta un poco perspectiva de lo que hay fuera. Sí, sí. Muy bien, pues Venga, ¿seguimos? continuamos con lo que teníamos, Alonso. Pues venga, pues proyectas. Tendrás que proyectar, Gabriel. Vale. Es verdad que no estoy compartiendo. Es que... Mientras tanto, lo voy contando. Es curioso porque ha salido un comentario en mi grupo que engancha bastante bien, ¿no? El tema de adaptabilidad e innovación, cómo se ve frenado por los procesos, por los distintos filtros, ¿no? Las distintas pues no sé, herramientas corporativas que usamos para mantener un control sobre lo que hacemos. Dice Stephen Deming, Deming es el otro. Dice Stephen Deming que la burocracia es el sistema operativo por defecto de las organizaciones grandes, ¿no? Parece que el ideal del mundo empresarial es trabajar como una startup, es decir, un mundo pequeño, máxima adaptabilidad, te va la vida en ello, hay el máximo compromiso por parte de la gente que trabaja en ella, pero en cuanto se empieza a crecer y empieza a ser necesarias capas de gestión y empiezan a aparecer procedimientos escritos, pues ya la cosa no funciona tan bien, ¿no? Entonces, es un factor, no es el único, pero es un factor que impone bastante, ¿no? Este sistema de silos donde nos enfocamos a optimizar hacer optimizaciones locales, aunque sea a costa de suboptimizar el sistema en su conjunto. Esto viene muy bien cuando tu paradigma es la fábrica industrial de hace 80 años, pero claro, ha cambiado el paradigma productivo y el paradigma de gestión debería cambiar de la misma manera. ¿Qué más nos frena? Pues no sé, seguro que muchos lo estáis experimentando, ¿no? La transformación Agile o ese camino que nos lleva hacia la Business Agility,
pues suele estar limitado, parece que es un nicho en determinadas áreas, tiene mucho que ver con esto que os digo de la suboptimización. La forma de llegar a la Business Agility es puramente waterfall. Al final tenemos nuestros milestones, nuestras checklists, nuestra documentación exhaustiva y la verdad es que no, es como encontrar o tratar de aplicar siempre soluciones simples a problemas que son complejos. Pues sería el mundo ideal, pero en realidad un problema complejo muchas veces requiere una solución compleja y si a donde queremos ir es hacia la agilidad, pues no tenemos más remedio que llegar por medios ágiles, ¿no? También somos conscientes de que muchas veces el foco dentro de la empresa no es ese beneficio que buscamos para nuestros clientes, a veces ni siquiera para nuestros accionistas. A veces lo que buscamos es cierto valor de empresa que se genera internamente, se consume internamente y no tiene mucho impacto hacia afuera. Al final ponemos el foco en los outputs y no en los outcomes. Lamentablemente, en español tenemos el mismo nombre para las dos cosas, ¿no? Pero un output y un outcome son cosas muy distintas. El output sería puramente una salida y el outcome sería el resultado, algo que tiene un impacto de verdad. Pero ¿qué ocurre? Pues los outputs son más fáciles de medir, son más fáciles de gestionar y al final muchas veces cuando no podemos medir lo importante, pues convertimos en importante aquello que podemos medir. Esto también es un mal muy generalizado. Y por último, esa idea de que todo lo que hacemos son proyectos. Cuando un proyecto es algo que se crea, se destruye y se crea y se destruye el equipo que lo hace y se funciona a trompicones o a etapas en las que consideramos que no está garantizada la continuidad. Sin embargo, lo que hacemos son más servicios, desde luego en el mundo del software, son ante todo servicios, aunque lo llamemos productos, que tienen una continuidad, que tienen una relación y en los que la pérdida del conocimiento y la experiencia asociados a ellos es dramática, ¿no? Y tiene un impacto muy, muy grande. Si vamos a lo que dice gente muy bien informada y con la cabeza muy, muy bien amueblada, como son Matthew Skelton y Manuel País, pues dicen que las organizaciones tradicionales pues están muy limitadas, ¿no? a la hora de obtener los beneficios que les ofrecen estos paradigmas, que, insisto, no son nuevos, llevan un montón de años con ellos, ¿no? Y que vienen de Agile, del Lean IT, lo que ofrece DevOps, y siempre es debido a esos modelos organizacionales que no cambian ni se adaptan, sino que permanecen. Que, por cierto, no os lo vais a creer, pero Manuel País también va a estar en la Adaptive Organization Week hablando de Team Topologies, ¿no? De un libro y un paradigma también muy, muy influyente a la hora de organizar las empresas y todo tipo de organizaciones para sacar el máximo partido a todo esto. Y como dice Klaus, nuestro amigo Klaus, gracias Klaus, implementar los métodos ágiles pues es el medio, no el propósito para alcanzar la Business Agility. No perdamos de vista que lo que estamos buscando es algo más, ¿no? Y para llegar a ese algo más tenemos varios medios. Estamos mencionando el uso, la extensión de los métodos ágiles, pero también hay otro que es muy relevante, muy importante y que es el que nos ha traído aquí, ¿no? Aquí quiero recordar lo que dice Gartner y por lo que hemos empleado. Por donde hemos empezado. Para el año 2023, el 70% de las organizaciones, que se dice pronto, 70% de las organizaciones en las que se enfoca Gartner, que una vez más no es la panadería de la esquina, utilizarán las técnicas de Value Stream Management para mejorar la entrega de valor a sus clientes. Y yo creo que es el momento para darle paso a Gabriel y que nos cuente de verdad de qué va esto. Que estás en mute, Gabriel, y no puede terminar esta pandemia sin hacernos una camiseta que diga estás en mute y otra que diga voy a compartir pantalla. Es verdad, es verdad. Pues bueno, lo que decía Alonso, ¿no? La importancia de lo que decía Gartner, ¿sí? Sobre Value Stream Management. Pero bueno, ¿qué es esto de Value Stream Management? Porque a alguno de vosotros seguramente esto ya os suena, es un concepto que bueno, realmente tiene cuerpo y entidad propia, más allá de que lo mencionemos ahora. Y bueno, todo esto se remonta, por ejemplo, a los años 50, ¿sí? cuando Toyota, si os acordáis, esta automotriz japonesa,
comienza a implementar todos estos procesos de mejora continua y entonces definen este Toyota Production System con estos conceptos de Lean, reducir tiempos, mejorar la productividad y la calidad y acelerar los tiempos de entrega. Pues ahí es cuando surge todo este concepto de Value Stream Management, pero claro, obviamente enfocado y aplicado a los procesos de manufacturación. A día de hoy, todos estos conceptos ¿sí? Se han, de alguna manera, también comenzado a aplicar para todo lo que tiene que ver con desarrollo de software. ¿sí? Antes también se han aplicado otros procesos que no eran necesariamente de manufacturación, pero mucho más recientemente todo esto de Value Stream Management se empieza a aplicar para desarrollo de software, porque bueno, como decía Alonso antes, todas las grandes empresas tecnológicas y no tan tecnológicas tienen al software en el medio, ¿no? Todo a día de hoy pasa básicamente por poder diferenciarse en términos de software. ¿sí? Por ejemplo, Tesla, pues Tesla es una automotriz, pero básicamente lo que tiene es software, ¿no? Ese es su gran valor diferenciador. Y entonces, claro, entramos con este concepto de Value Stream Management. Value Stream Management como tal podríamos decir que es la disciplina que se encarga de optimizar, visualizar, mejorar y gestionar de alguna manera la gobernanza de todos estos procesos de trabajo y de entrega de valor a los clientes. ¿sí? Y claro, Value Stream Management es básicamente la gestión de un Value Stream. ¿Y qué es un Value Stream? Y fijaos, ahí tenéis una definición de lo que es un Value Stream. Básicamente una secuencia o una cadena de actividades o de pasos en los cuales lo que hacemos es gestionar y optimizar esa entrega de valor a los clientes. La gran diferencia con otros enfoques es que aquí lo que tratamos de tener es esa visión sistémica, esa visión de principio a fin, end-to-end, ¿sí? Porque, claro, por ejemplo, hemos estado, como bien decía Alonso antes, hemos estado ya por diferentes olas, ¿sí? Y muchas de esas olas, de alguna manera, lo que hacían era optimizar la entrega de valor en un segmento concreto de todas estas cadenas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenéis pintado para que se entienda bien un value stream que representa, por ejemplo, el proceso de contratación de una hipoteca. ¿sí? Nosotros, bueno, realmente no somos expertos en el tema, pero bueno, hemos tratado de construir este ejemplo. Fijaos, el proceso completo de contratación de una hipoteca pasa por la solicitud, pasa por enviar la documentación, la tasación, la revisión, la firma del contrato y finalmente la ampliación de condiciones. ¿sí? Claro, todo esto internamente ¿sí? se descompone en un montón de pasos intermedios y bifurcaciones y seguramente en todo este ciclo hay marchas atrás, ¿no? Pero si lo miráramos a la distancia, podríamos decir que estos ¿sí? son los pasos de un flujo completo de contratación de una hipoteca. ¿sí? Eso sería un value stream de negocio, por así decirlo. Fijaos que arriba lo que tenemos son pintadas personas, en todos estos procesos participan, por supuesto, personas. ¿sí? Y lo que tenemos pintado abajo es ese cliente. ¿sí? Este enfoque de Customer Centricity es central para nosotros. Y es lo que usamos de alguna manera como base para optimizar todo ese flujo. ¿sí? Lo que queremos es optimizar la entrega de valor al cliente. Entonces, entregamos valor al cliente y el cliente a su vez ¿sí? retroalimenta todo esto porque esto realmente no es un flujo lineal que empieza y termina, sino que es algo que continuamente se retroalimenta y vuelve, es un ciclo, ¿sí? si queremos infinito. Nos devuelve entonces más necesidades, feedback o nuevos requerimientos. ¿sí? Entonces, ese sería un value stream, por ejemplo, para un proceso de negocio como la contratación de una hipoteca. Pero bueno, aquí tenemos otro mucho más concreto, que seguramente os suena mucho más de vosotros, que es un value stream de desarrollo de software. ¿sí? Fijaos, aquí podríamos hablar de las 4 grandes etapas del desarrollo de software, desde la fase de ideación hasta la fase de, por ejemplo, soporte y puesta en marcha de todo eso. ¿sí? Eso es lo que nos interesa. Y en estos casos, fijaos que cuando hablamos de equipos ágiles, realmente nos estamos enfocando solamente en un segmento, ¿sí? en el segmento de diseño o desarrollo, o con los equipos DevOps, por ejemplo. ¿sí? Esos ocupan solamente un segmento de estos. Nuestro desafío con Value Stream Management es dar un paso atrás y contemplar todo este flujo completo, la cadena completa, desde la fase de ideación hasta, por ejemplo, todo el proceso de soporte. A sabiendas de que todo esto, por supuesto, sí, se va retroalimentando
infinitamente, ¿sí? No es algo que empieza y que termina. Por eso precisamente, ¿sí?, conectamos con lo que decía Alonso antes de este enfoque de product centric, ¿sí? O sea, nos centramos en un producto que tiene un ciclo de vida muchísimo más largo que lo que tiene un proyecto. Fijaos, si vamos un poco más en detalle todavía, pues estos value streams realmente, además de tener personas arriba, lo que tienen por debajo como procesos son seguramente herramientas, plataformas. Fijaos, tenemos estas actividades o pasos y abajo esas plataformas, sistemas, herramientas, ¿sí? Claro, todos esos en sí y todos esos procesos y todos los equipos que están de alguna manera manteniendo y desarrollando esas herramientas son ellos mismos también value streams. Y entonces, claro, el reto es todavía más complicado porque lo que tenemos que tratar de hacer es básicamente de tratar primero de identificar esos diferentes value streams, ¿sí?, y luego ver de qué manera los optimizamos, ¿sí? Entonces, value stream management va básicamente de tener que optimizar estos flujos completos end-to-end, ¿sí?, de trabajo y de entrega de valor a los clientes, ¿sí? Sabemos que aunque arriba tengamos value streams de negocio, realmente internamente en las organizaciones, ¿sí?, lo que tenemos son redes, ¿sí? Y fijaos, una cosa que yo decía antes aquí, pues los value streams no los diseñamos. En vuestras organizaciones ya tenéis value streams, ya existen estos flujos de equipos que trabajan, ¿sí? El reto es tratar de descubrirlos precisamente, tratar de identificarlos bien y tratar de optimizarlos. Ese es el reto de lo que tenemos aquí, ¿sí? Y bueno, esta red, como pongo aquí, está formada entonces por estos flujos que son interdependientes, ¿sí? Eso es muy complicado, porque claro, habrá plataformas, sistemas internos vuestros que son probablemente compartidos, ¿no?, por diferentes segmentos de los value streams de negocio. El reto aquí es olvidarnos un poco de que tenemos que trabajar con optimizaciones locales, lo que hemos hecho hasta ahora cuando nos enfocábamos en DevOps, cuando nos enfocábamos, por ejemplo, con los equipos Scrum, y dar un paso atrás y saber que lo que queremos es optimizar el todo, ¿sí? Porque podría ocurrir, por ejemplo, que tenemos un equipo de desarrollo que resuelve una incidencia o construye una nueva funcionalidad en una mañana, ¿sí?, y resulta que el equipo de despliegue, si lo tenéis, pues resulta que tiene una cola de espera de 2 semanas, ¿sí?, para desplegar eso. Entonces, claro, lo que tenemos que optimizar ahí es el tiempo total, que es el que está esperando efectivamente el cliente que quiere esa nueva funcionalidad, ¿sí? Tenemos que lograr achicar esos tiempos, porque por más que nosotros invirtamos solamente una mañana en construir eso y luego el equipo de despliegue todo eso probablemente en 15 minutos, ¿sí?, lo que nos habrá llevado con toda esa espera intermedia de no hacer nada de 2 semanas, pues al final el cliente final estará esperando 2 semanas, una mañana y 15 minutos, ¿sí? Y la mayoría de todo ese tiempo será tiempo muerto. Pero claro, por más que tengamos DevOps, por más que tengamos todo el proceso perfectamente automatizado con los equipos técnicos y por más que tengamos perfectamente ágiles a los equipos de Scrum, por ejemplo, ¿sí?, no alcanza. Lo que tenemos que ahí optimizar es toda esa cadena de valor. Y para hacer esto tenemos que dar un paso atrás y poder observar todo ese flujo completo, ¿sí?, de principio a fin. Es el gran reto de todo esto. Y todo esto, cuando lo escalamos, entonces, tiene que ver con eso que contaba Alonso antes, que es la Business Agility, ¿sí? Entonces, lo que os proponemos ahora como desafío es que otra vez en el tablero de Miro identifiquéis, descubráis vosotros algún value stream. Fijaos, para esto, ¿sí?, vamos a ir destapando los tableros. Entonces, los que estabais en el grupo 1 tendríais que ir al tablero número 11, ¿sí? Los que estabais en el grupo 2 al tablero 12, en el grupo 3 al tablero 13, grupo 4 tablero 14, grupo 5 15 y grupo 6 tablero 16. ¿Sí? Esos son los tableros. Y esta es una actividad otra vez individual. Lo que os pedimos aquí es que tratéis de identificar un value stream, puede ser un value stream de negocio como el que comentábamos antes, ese de la hipoteca, por ejemplo, ¿sí?, que es lo que hemos pintado aquí arriba, o bien algo mucho más
concreto, ¿sí? Como por ejemplo un value stream completo de un ciclo de desarrollo de software. O podría ser un equipo de otra área de negocio o un equipo de soporte, lo que os parezca a vosotros, ¿sí? Pero tratar de tener el foco puesto en la entrega de valor al cliente, ¿sí? Ese es un poco el objetivo con este ejercicio, ¿sí? Y bueno, otra vez, ese cliente puede ser interno o externo, ¿sí? Si ponéis el foco en un value stream de negocio, pues habréis identificado un cliente externo, pero podría ser un value stream interno de un equipo de arquitectura, por ejemplo, que construye componentes o algo, o un equipo de despliegue o de sistemas, ¿sí? Entonces, se trata de que identifiquéis ahí un value stream. Os damos para esto 10 minutos, ¿te parece, Alonso? Sí, está bien. Yo creo que sí. Incluso, sí, venga. 10. Gabriel, Muchísimo. has identificado los tableros por un número, 11, 12, tal, que entiendo que es el que tienes ahí en tus frames a la izquierda, pero entiendo que el grupo 1, que es por ejemplo en el que yo estaba, va al tablero value stream del grupo 1, ¿no? Claro, exacto, es eso, Miguel. Sí. O sea, vosotros tendréis que ir al tablero, al enlace número 11. Sí, lo del enlace yo creo que a lo mejor lo puedes enseñar de dónde se encuentra ese enlace. Abajo tenéis una barrita Sí, vamos que a cuando mostrarlo la de nuevo. despliegas, Vale. la primera opción empezando por la izquierda, te lleva el índice de los frames. Entonces es ahí donde está ese número 11. ¿Vale? Ahí lo ves, value string, grupo 1, es el número 11. Lo puedes ver como una lista o lo puedes ver con iconos. A eso es a lo que hace referencia Gabriel, y que es una forma rápida, en vez de ponerte a buscar ahí dónde estará, pues abres ese índice, buscas el número 11 y plum, ahí entras. ¿Sí? Si no me decís a mí, y os puedo compartir, si no, el enlace al tablero exacto por el chat. ¿Sí? Y con eso también podéis conectar directamente. Entonces, equipos, tenemos 10 minutos para hacer esta actividad muy rápida. Se trata de identificar los pasos, las actividades de un value stream vuestro, ¿sí? Dentro de vuestra organización o dentro de vuestro equipo. Voy a activar el temporizador y os vamos a enviar entonces a las salas para que podáis trabajar, ¿sí? Y otra vez, aunque es una actividad individual, tratar de comentar un poco y ver la situación un poco y los value streams de cada uno. Entonces, ahora seguramente tenéis ahí un mensaje. Tenéis que aceptarlo y con eso Venga. sois transferidos a las salas. Bueno, creo que estáis todos de vuelta o volviendo justo ahora. Vale, bueno, creo que estamos todos por aquí. Bien. Y bueno, entonces, claro, esto de Value Stream Management, este concepto de tener esta visión sistémica que decíamos antes, ¿sí? Porque no alcanza con agilizar todavía más a esos segmentos. Ya muchos están agilizados, ya muchos están aplicando Scrum, aplicando Kanban a esos niveles, aplicando DevOps, pero aún así seguimos con este problema. Pues este tipo de cosas es lo que están haciendo ya muchas empresas, ¿sí? Fijaos. Esta orientación hacia productos en lugar de proyectos, un poco lo que comentaba antes, esta visión sistémica de principio a fin, este equilibrio además que debemos guardar entre esas cosas sobre las cuales trabajan los equipos, ¿sí? Porque los equipos no solamente construyen nuevos features continuamente, sino que además, por ejemplo, tienen que ir pagando la deuda técnica, ir cuidando un poco la calidad de esas plataformas, de esas arquitecturas. Eso también es inversión de trabajo. Y claro, las grandes tecnológicas, las grandes empresas que van un poco a la vanguardia con todas estas cosas, tienen un equilibrio en todos esos trabajos. Y sobre todo, conectando con lo que decía antes Alonso, ¿sí? El foco se pone en medir no tanto la actividad de los equipos, ¿sí? La cantidad de incidencias corregidas, la velocidad en puntos de historia, ese tipo de cosas, sino más bien el impacto que esa actividad tiene un poco en los resultados finales, ¿sí? En los resultados de negocio, en los resultados que logramos con la satisfacción de los clientes, ¿sí? Este es también un cambio con esto de Value Stream Management. Y bueno, por si fuera poco,
¿sí? Pues se ha creado un consorcio, el Value Stream Management Consortium. Esto tiene muy poquito tiempo de vida, esto creo que se creó el año pasado o este año, y han sacado ya el primer informe, de alguna manera, para contar cuál es el estado actual en esta nueva disciplina de Value Stream Management, aplicado, por supuesto, al desarrollo de software, ¿sí? Porque todo esto ya se aplicaba desde hace muchísimo tiempo a los procesos de manufacturación, ¿sí? Entonces, esto, si lo queréis buscar luego, vais a tener acceso entonces a este reporte. Y bueno, más concretamente todavía, pues entonces podríamos hablar de Flow Framework. Esto surge con un libro que comentó antes Alonso, de Mick Kirsten, Project to Product. Y bueno, en este framework básicamente se identifican 4 niveles que de alguna manera permiten trabajar con métricas para tratar de gestionar estos flujos de valor, ¿sí? Entonces, en el nivel inferior, por ejemplo, lo que se propone es interconectar diferentes herramientas, ¿sí? La que se nos viene a la cabeza, por ejemplo, es Jira, y otras más, para tratar de medir cómo fluye todo ese valor y, bueno, a partir de eso montamos otras métricas más orientadas a valor de negocio. Y este Flow Framework, esto también, si a alguien le interesa, podéis echar un vistazo, de alguna manera también va marcando un poco el camino en todas estas cosas, ¿sí? Y bueno, entonces llegamos un poco a los diferentes tipos de items que teníamos aquí, las cosas que efectivamente viajan por ese value stream, ¿sí? Fijaos, las cosas que viajan por esos value stream, y para que quede claro, son estas que tenéis ahí, si tenéis este value stream, ¿sí? Los trabajos, las cosas que construyen estos equipos técnicos, pues son básicamente estas, ¿sí? Fijaos, tenemos por un lado los features en esta clasificación que propone Flow Framework, son los requisitos funcionales, las historias de usuario, las épicas, lo que sea que entrega valor al usuario. Los defectos, ¿sí? La corrección de bugs, por ejemplo, errores, incidencias, es otra categoría de cosas que también viaja por ese flujo continuo de trabajo y que nos interesa medir. La deuda, y esto no es necesariamente deuda técnica, podrían tratarse también de otras mejoras internas del proceso, ¿sí? Aunque, bueno, en general, lo que nos interesa tener claro ahí cuál es el impacto de la deuda técnica, ¿sí? Y bueno, la deuda técnica son esas mejoras de arquitectura, implantar, no sé, automatización, adoptar nuevas herramientas, hacer migraciones a nuevos entornos, todo ese trabajo pendiente que de alguna manera va ralentizando cada vez más a la agilidad del equipo, es algo que también tiene que ser tenido en cuenta porque los equipos efectivamente invierten esfuerzo en esas cosas. Entonces, esa es otra categoría de cosas que viaja por esos flujos de valor. Y finalmente, los riesgos, ¿sí? Toda esta gestión que hacemos de los riesgos con trabajo, los equipos invierten trabajo en esa gestión de riesgos. Básicamente estos riesgos pues, son esos requerimientos, por ejemplo, no funcionales, ¿sí? Como por ejemplo implantar seguridad, determinados estándares GDPR, todas esas cosas que actúan como constraints de alguna manera en todas esas decisiones técnicas que tienen que tomar los equipos. Esa es la gestión de riesgo. Y bueno, todas esas cosas de alguna manera son las diferentes categorías que propone o la clasificación de esos trabajos que propone Flow Framework. Y todo eso es lo que en nuestro caso, cuando hablamos de software, es lo que termina de alguna manera en las manos de los usuarios finales, ¿sí? Fijaos que aquí estamos hablando de un flujo completo, no estamos hablando solamente de las cosas que tienen que ver con los equipos de desarrollo, ¿sí? Aquí la visión con Value Stream Management es mucho más amplia, desde la fase de ideación hasta cuando efectivamente se entrega el valor a los usuarios finales, ¿sí? Y bueno, claro, cuando miramos un poco cuál es el impacto de estos diferentes tipos de trabajo, pues se producen estas cosas, como por ejemplo la espiral de la muerte, en la cual pues tenemos un equipo que ha puesto todo su esfuerzo, por ejemplo, en construir nuevas funcionalidades, han ido súper rápido, ¿sí? Con eso, pero al mismo tiempo, por ejemplo, pues han descuidado muchísimo la calidad. Y eso lo que provoca es esto que llamamos deuda técnica, ¿sí? Entonces, claro, el reto cuando gestionamos estos flujos de valor
es en tener un equilibrio en esta repartición de los diferentes tipos de trabajo que hacen los equipos. ¿Sí? Aquí tenéis una representación gráfica de esto que es la deuda técnica. ¿Sí? En este caso, fijaos, con la línea verde, ¿sí? Tenemos ahí el trabajo de los equipos en features, nuevas funcionalidades, iban hacia arriba, pero conforme iban liberando más nuevas funcionalidades, pues crecía la deuda técnica, ¿no? Hasta que en algún momento, pues después de 6 meses o de un año, el equipo había quedado completamente inmovilizado porque no tenían ya agilidad para seguir desplegando nuevas funcionalidades por la deuda técnica. ¿Sí? Este sería un caso un poco extremo, pero sí es verdad que tiene un impacto. Y entonces, claro, ahí lo único que les queda es empezar a pagar esa deuda técnica para otra vez ganar agilidad. ¿Sí? Entonces, este equilibrio de cosas es precisamente lo que queremos cuidar y ver y visualizar y gestionar cuando hablamos de value streams. Y bueno, con esto tiene muchísimo que ver el tema de las métricas, Alonso. Sí, porque con esto vamos a tratar de cerrar el círculo, ¿no? Hemos indicado cómo el Value Stream Management nos ayuda en ese camino hacia la Business Agility y al final es una forma de generar un lenguaje y una comunicación y una forma de gestión comunes en las áreas tecnológicas y en las áreas de negocio, ¿no? Lo que solemos considerar negocio. Y claro, llegar a esas conclusiones, como hemos mostrado antes, ¿no? Como cómo evoluciona pues, cualquier producto software que pasa una infancia más o menos dura y luego llega hasta una madurez y cómo se gestionan también adecuadamente las expectativas por la parte de negocio con respecto a ello, pues se basa en las medidas que podemos obtener. Ya decía antes que la medida es un problema. No siempre podemos medir lo que es realmente importante y muchas veces caemos en la tentación de convertir en importante aquello que sí podemos medir. Sí podemos medir una serie de métricas locales, pues bueno, en DevOps tenemos... En DevOps e incluso en el mundo de los sistemas, ¿no? Pues hablamos de con qué frecuencia desplegamos cosas, el número de rollouts que tenemos, el tiempo que damos en llegar desde que algo se crea hasta que algo se despliega, pues el MTTR, el tiempo de recuperación. En cuanto a lo que es estrictamente la construcción y sobre todo visto desde el punto de vista de equipos ágiles, pues hablamos de la velocidad, de distintos ratios de calidad, de tasas de cobertura, pero claro, son medidas parciales y puntuales que muchas veces no se trasladan a los outcomes que se espera desde negocio y desde el conjunto de la organización. Al final, lo que tenemos que crear, como decía antes, es un lenguaje común y seguro que sois conscientes de que muchas veces hay una gran incomunicación entre las áreas de negocio y las áreas técnicas que traducen a software las necesidades de las áreas de negocio. Se ha hecho un gran avance en resolver el muro de incomprensión entre operaciones y desarrollo, pero queda todavía otro muro por solucionar. El Flow Framework, del que hemos hablado ya repetidas veces, pues trata de encontrar ese lenguaje cerrando ese gap usando métricas, ¿no? Ya sabéis que ha habido muchos intentos, lenguajes formales de especificación, lo que nos aportaba UML, herramientas, hay infinidad de formas de tratar de trasladar de un mundo a otro cuáles son las necesidades y cuáles son los resultados. Entonces, lo que hace el Framework es seleccionar una serie de métricas que permitan entender muy bien a las dos partes y a todas las personas implicadas en estos procesos recogidos en los value streams, cómo está funcionando, cómo está evolucionando y qué acciones se pueden tomar. Entonces, para ello hay una serie de métricas, que además son todas unas métricas leading, es decir, que nos permiten anticiparnos a lo que y tomar acciones antes de que sea demasiado tarde, frente a las lagging, que nos explican qué es lo que ha pasado, ¿no? Ya sabéis, lagging sería el número de multas que me ha puesto la Guardia Civil por ir deprisa, el leading sería cómo voy de deprisa en un momento determinado, ¿no? Pues de forma muy resumida, son 4, ¿vale? La primera es la carga que hay en el flujo, es la cantidad, básicamente estamos hablando del WIP, ¿no? ¿Cuántos elementos tenemos en un momento determinado activos? ¿Cuántas pelotas tiene el malabarista en el aire?
Demasiados elementos, pues ya sabéis lo que supone, demasiada dispersión, poco foco y al final buena parte de esos elementos acaban estando en espera porque no podemos atender a todos o no podemos dedicarles demasiada la atención que requieren. Al contrario, un número demasiado bajo, y esto habrá que calibrarlo en función de cómo funciona nuestro value stream, pues seguramente nos esté indicando que hay un desperdicio de capacidad que no estamos aprovechando. La siguiente es el flow time. El flow time yo creo que es un indicador crítico que no es necesario explicar demasiado, ¿no? Al final estamos hablando del tiempo que pasa desde que algo entra en el sistema hasta que se termina como completado, del cual muchas veces no somos conscientes, ¿no? Comentaba el otro día una persona de organización que se habían dado cuenta de que había elementos que se habían definido, o sea, que estaban poniendo en producción elementos que se habían definido 4 años antes. Nadie se había tomado la molestia de calcular esos tiempos y ahora que lo hacían, pues estaban echando las manos en la cabeza, ¿no? Esto también es un buen indicador que nos está diciendo cómo vamos. Si nuestro flow time crece, algo tendremos que hacer o algo hemos hecho para generar ese retraso y podemos influir en él una vez que somos conscientes de ello. La tercera es la velocidad, entendido como throughput, la cantidad de elementos que completamos en un periodo de tiempo. Está muy relacionado pues, con las anteriores. No es una herramienta que nos permita, como muchas, comparar un value stream con otro, pero sí compararse el value stream con sí mismo. Al final, lo que estamos viendo es las unidades que ha mencionado antes Gabriel y la tasa de entrega que tenemos de ellas. Obviamente todos querremos entregar la mayor tasa en el menor tiempo, pero seguramente lo que más nos interesa es ver cómo esa tasa crece o decrece, ¿no? Es donde podemos interferir. Y por último, la eficiencia. La eficiencia de flujo es esa métrica de la que, si en general no somos conscientes de muchas de ellas, de esta menos que de ninguna, ¿no? Es la tasa efectiva de tiempo que empleamos en una tarea frente a la tasa de tiempo total. Al final es un indicador de cuántos retrasos, de cuántas ineficiencias, de cuántas paradas, ¿no? Yo dejo mi coche en el taller hoy y me lo entregan dentro de 5 días y me cobran 3 horas de trabajo. Es decir, que 5 días por 24 horas, estamos hablando de 120 horas, de las cuales solamente 5 o 3 han sido de trabajo efectivo. El resto, pausas, esperas, tiempo, esas funcionalidades que han estado esperando 4 años a su oportunidad, seguramente hayan tenido una dedicación efectiva muy baja, que a lo mejor se puede calibrar en días. A modo de resumen, y como decía, para cerrar el círculo, ¿qué es lo que nos puede llevar a esa business agility, ¿no? Pues, y esto lo podemos hacer entre los dos, ¿no, Gabriel? Sí, sí. Como decíamos muy al principio, evitemos que la transformación sea un proyecto waterfall, porque al final un proyecto waterfall es ejecutar sistemáticamente una planificación. Y por su propia naturaleza, una transformación hacia la agilidad, pues también debería ser adaptable y debería estar sujeta pues, a los mismos criterios de feedback, inspección y adaptación que podemos obtener o que deberíamos aplicar en una actividad gestionada desde el punto de vista ágil. Exacto. ¿No? O sea que aquí también una buena cosa a hacer es tratar de evitar ese enfoque así Big Bang. Como estos procesos en definitiva van muy a medida de cada organización, cada value stream es único, ¿sí? En cada organización, la realidad de cada equipo es diferente, pues evitar este enfoque del Big Bang de decir vamos a identificar todos los value streams antes de ponernos a trabajar. No, la idea sería más bien empezar en pequeñito, identificar, por ejemplo, un value stream y de ahí empezar a iterar. Esto va de hacer experimentos y de ir aprendiendo y de ir ganando visibilidad, ¿sí? Y de ir optimizando poco a poco, ¿sí? Pues claro, empezamos con un value stream pequeñito, pero luego nos vamos a dar cuenta de que eso tiene, ¿sí? Un montón de interdependencias y entonces terminamos descubriendo todo el enjambre, toda la red que tenemos, ¿sí? Y bueno, aquí también es súper importante pues darle visibilidad a esos pequeños logros, celebrarlos, gritarlos si es posible, para que tengáis ahí cierta evidencia de que de alguna manera este proceso va valiendo la pena.
Yo creo que esto, sí, por sí solo, tampoco se logra si no tenéis el compromiso de los líderes. Por eso hemos recogido ese punto ahí. ¿Sí? Aunque empecemos en pequeñitos, sí tenemos que tener el visto bueno y el compromiso de los que están arriba para que de alguna manera habiliten, muevan palancas para que esto pueda efectivamente ocurrir. ¿Sí? Sí. Deberían ser sponsors, ¿no? Sponsors, es decir, que desatasquen los distintos impedimentos que podéis encontrar en ese camino. Si no hay, además esto me remito a experiencias que seguro que hemos tenido todos y a muchas que están recogidas en la literatura y a veces no necesariamente de este tema, ¿no? Estoy pensando ahora en el libro de Lalou, que el Transforming Organizations, que dice que hay una gran diferencia entre una organización que evoluciona y que alcanza los últimos estadios, digamos, de la evolución de organizaciones hacia la efectividad y otra que no. Y suele estar ahí, ¿no? En que haya un verdadero apoyo decidido de la cabeza porque esto se haga y lo transmite. Y una forma de manifestar ese compromiso es, pues, celebrar logros y éxitos y darles difusión y aunque sean pequeños, porque en realidad una buena forma de ir avanzando en ese proceso es generar pequeñas victorias y consolidarlas. Lo cual te lleva, pues, a la transparencia. Si no hay comunicación, si no sabemos lo que está pasando, no en la otra punta de la organización, sino incluso en nuestros vecinos más inmediatos, cosa que a veces ocurre, pues es difícil que, lo que decía antes, los aprendizajes se transmitan, ¿no? El impacto que supone el aprendizaje, y esto en el fondo va de generar unos aprendizajes, unas buenas prácticas, unas formas más efectivas de funcionar y difundirlas adecuadamente. Y bueno, ahí recomendamos este libro, ahí Gabriel es un gran fan. Podemos recomendar más literatura. Vale. Bueno, y de hecho ahora lo que queremos que os llevéis es una especie de plan, ¿sí? Que hagáis aquí vuestro plan con un montón de propuestas, de ideas que os vamos a dar. Y entonces para esto necesitamos que os conectéis otra vez a Miro, pero a un enlace diferente, porque estos planes de acción están puestos en otro enlace que acabo de poner ahora en el tablero, en el chat. Entonces necesitamos, vale. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Claro. En una organización que desarrolla software, es que no me ha quedado muy claro. Habláis como de varios value streams. ¿Tiene que haber varios value streams o hay que definir uno y seguir ese? Los hay, Freddy, ya los tenéis. Sí, los hay. O sea, ya tienes los value streams de negocio, por ejemplo, ¿sí? Que luego pues, seguramente dependen esos de negocio de otros equipos, ¿sí? Que construyen otras cosas. Y internamente esos equipos, que pueden ser más o menos grandes, ¿sí? Entregan cosas, por ejemplo, a los otros que entregan valor a los usuarios finales. Ya los tenéis. El secreto aquí es identificarlos y descubrirlos, si quieres. ¿Sí? Y luego optimizarlos. O sea que ahí tienes que hacer una parte de rediseño, si quieres. No pienses que es un modelo porque posiblemente sí que estamos hablando de un modelo repetible, ¿no? O sea, la forma en la que construyes el software que da soporte a las operaciones, a los value stream operacionales, ¿no? Pues es razonablemente similar, ¿no? Para eso llevamos un montón, 50 años ya de ingeniería del software, ¿no? Captamos los requisitos, los analizamos, los diseñamos, aunque sean una aproximación más iterativa, tenemos unos mismos procesos y actividades. Lo que ocurre es que es distinto el value stream de construir el software que soporta, pues, las operaciones en cuanto a ventas, del software que soporta la gestión interna, del software que soporta el CRM si lo tenéis. Esos son los distintos value streams que tenéis y muchos más, ¿no? Que están ahí, que están funcionando. Y no solamente de los que construyen el software que lo soporta, sino en general de toda la cadena. Lo que pasa es que ponemos el foco ahí porque las operaciones o los value stream operacionales tienen su forma de optimizarse más enfocada a las esperas, a la eficiencia, etcétera, etcétera, mientras que los que se dedican al software generan mucha más información, muchos más datos, tenemos ese muro de incomunicación que podemos tener entre un mundo y otro, son más susceptibles de ser optimizados que otros más convencionales.
No sé si hemos respondido a tu pregunta. Bueno, más o menos. Lo que no se lo ha entendido bien. Entiendo que los equipos que desarrollan software sí que tienen un value stream que es más estándar, que es el que decías de recoger prioridad, requisitos, etcétera, etcétera. Y luego están los operacionales, que puede ser el particular de la hipoteca o cualquier otro similar, que de esos hay infinitos. Yo Lo que no más sé si... bien iba porque el modelo del software es más repetitivo, pero en realidad lo instancias muchas veces. No sé si me explico. En realidad, tú puedes decir, construimos software de una misma manera, o de dos o de tres, pero la forma, cada value stream se dedica a dar soporte, pues a lo que tú estás diciendo, ¿no? A la hipoteca, al registro de usuarios, por ahí los tienes. Vale, de acuerdo. Sí, espera, que a ver si logro verla, poner la diapositiva esa donde los teníamos representados. Es esta, creo. Ahora. Entonces, claro, de estos azules, ponle que son los de negocio, si quieres, que son los como los hemos pintado aquí, podrías tener varios. ¿Sí? Y claro, los equipos de desarrollo aquí no están aislados. Realmente tienes también, por ejemplo, a la gente que gestiona los despliegues, a la gente de negocio que recibe peticiones, a la gente de soporte, por ejemplo, y a eso los tendrías que tener pintados también como parte del value stream. ¿Sí? Y las ineficiencias de todo eso se producen precisamente en esas interconexiones entre los segmentos. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? ¿Qué es lo que queremos poner de manifiesto aquí? ¿Sí? Y podría ser que, por ejemplo, en este caso tienes el value stream de gestión de clientes, por ejemplo, y tienes un equipo dedicado a construir toda esa plataforma, ¿sí? Y entonces cuando los pones a todos, ahí te das cuenta que hay un montón de ineficiencias. Y entonces terminas descubriendo toda esta red, ¿sí? Entonces tendrías arriba, si quieres, las de negocio que construyen sobre las herramientas esas que tienes abajo, y esas herramientas son apoyadas a su vez de modo más operacional, si quieres, por otros equipos, que podrían ser también proveedores externos, ¿sí? Pero al final es lo mismo, ¿sí? Cada uno de esos se puede ver como una secuencia que se retroalimenta de trabajo que entrega valor, que en ese caso entregan valor como una plataforma que a su vez sirve para el proceso de hipotecas. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces tenemos una última actividad que realmente es un plan de acción para vosotros. Si os podéis conectar al enlace que hemos puesto por el chat, es un enlace diferente. Lo voy a volver a poner. Y entonces, en ese enlace, vais otra vez a Miro y vais a ver que tenéis ahí un único tablero muy grande con un montón de bloques. Es lo que estoy compartiendo yo ahora mismo. Entonces, la idea aquí es que cada uno de vosotros escojáis un bloque de estos, una sala de estas. Tenéis ahí un montón de opciones, de cosas para hacer. Por ejemplo, estas recomendaciones de libros que poníamos antes. Otras cosas para hacer por ahí que todavía no estáis haciendo, como por ejemplo, no sé, mejorar la autonomía de los equipos o montar equipos cross-funcionales si no lo tenemos o adoptar SAFe, por ejemplo, si no lo tenéis, o Flight Level, ese tipo de cosas, que son las tarjetas estas de color amarillo, ¿sí? Y luego lo que ponemos aquí son tarjetas de color verde que son de alguna manera conectan con las cosas que hemos contado hoy, ¿sí? Como más nuevas, que tienen que ver directamente con estos conceptos de Value Stream Management. Entonces, deberíais elegir cada uno de vosotros una sala y luego tenéis aquí estos círculos de color azul y os pedimos que arrastréis estos círculos, ¿sí? Que primero, bueno, leáis todo lo que hay un montón de cosas, y que luego arrastréis estos círculos para decir si eso ya lo tenéis o no lo tenéis, o bueno, si no os interesa directamente no ponéis ningún circulito, pero si lo queréis, si os gustaría tenerlo, pues que lo llevéis al bloquecito de quiero, ¿sí? De lo quiero. Entonces, se trata de seleccionar cada una de estas cosas, las que más os interesen, para hacer una composición de ese plan de acción, ¿sí? Y bueno, es importante, como esto os lo vamos a enviar porque esto es personal vuestro, es importante que por favor pongáis aquí el nombre, ¿sí? Nombre y apellido, porque entonces os vamos a hacer llegar en un documento este plan de acción que estáis construyendo ahora,
¿sí? Y bueno, esto es un ejercicio para hacer ahora mismo, no vamos a hacer salas de grupos para esto. Os damos 5 minutillos para que leáis todo y para que empecéis a mover los puntos azules a las cosas que ya tengáis o que os interesan. Bueno, y también incluso nos podemos despedir, ¿no? Para no Yo creo que retenerles sí. más tiempo. Pues nada, muchísimas gracias. Yo os invito a que reinéis, como ha dicho Gabriel, porque yo creo que puede ser interesante. Y nada, pues encantado de teneros por aquí y de haber compartido este rato con vosotros. Ha sido un placer, por supuesto. Bueno, si alguien tiene preguntas o queréis quedaros un rato charlando, pues nosotros encantados. Si Sí, a alguien mí en quiere casa me compartir dejan. algo. Pero bueno, y además repetimos la invitación esa para lo de Adaptive Organizations. Esto es del 18 al 21 de octubre, De octubre. en 3 Por semanitas la más o tarde. menos, por las tardes. Exacto. Y bueno, van a estar estos autores que comentábamos antes, ¿sí? Manuel País, Klaus Leopold también, más gente, ¿sí? Si a alguien le suena, Dominica Di Grandis también va a estar ahí. Sí, gente bastante potente en el mundo de los OKRs, en el mundo de Safe. Es que está muy bien. Yo me apuntaría. Ah, sí, yo hablo. Y bueno, esta es la web para darse de alta. Estoy compartiendo yo ahora. Esto es gratuito y os podéis apuntar aquí con un formulario y ya tenéis ahí un poco el programa de las cosas que se van a hacer y a los ponentes principales. Entonces os animamos también a participar de esto, ¿sí? Adaptive Organizations. Pero bueno, seguramente os va a llegar también un correo con la invitación. Y bueno, ahora la idea es que entonces veáis un poco las opciones que hemos puesto ahí y seleccionéis, tratéis de construir un poco ese plan personalizado de acciones para empezar a hacer algo con Value Stream Management. Esa es la idea. Pues muchas gracias. Bueno, gracias David. A vosotros. La verdad Gracias que a ha vosotros. sido súper Gracias a interesante vosotros. Hasta luego. y da Gracias, que pensar para aplicarlo de alguna manera, para encontrar la manera. Gracias. Venga, gracias. Vale, Buena tarde. Venga. Adiós, hasta luego. Hasta luego.